Pasamos entonces a tener, bueno, a consideración que si yo voy a estar haciendo estimación de parámetros, yo quisiera que esas estimaciones sean lo mejor posible, que sean buenas estimaciones, que cuando dé una respuesta, mi respuesta esté fuertemente asistida, digámosle así, por información que proviene de los datos y que yo puedo sustentar. Por eso es que a veces hay de tener mucho cuidado cuando aparece en los periódicos información en forma de estadísticas donde aparecen unas gráficas y dan un promedio. Pero eso no me dice nada, solo que de esa gráfica hay un promedio. Podría ser que eso esté equivocado, porque no se están tomando todos los elementos de juicio, o todos los parámetros, o todos los valores necesarios para identificar que la información que está expresada a través de ese gráfico y de ese valor que dice es el promedio, es correcto, o está, digamos, con poco error. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que en un salón hay 10 estudiantes y la mayoría de los estudiantes oscila sus edades de los 20 a los 23 años. Pero hay un estudiante dentro de ellos que tiene una edad, digamos, de 50 años. Los adultos también pueden ser estudiantes universitarios. Entonces, si yo calculo la edad promedio, entonces me sale un promedio de 30 años, por decir algo. Claro, el de 50 años, si ve su promedio de edad de 30, se siente alegre. Pero los jóvenes ven su promedio de edad de 30 y dicen, esto no es cierto. Entonces, eso es lo que sucede cuando solo doy el promedio de un conjunto de datos y no informo cuál es, por ejemplo, su varianza. La varianza en ese caso daría un valor muy grande. Les voy a poner el ejemplo del mismo conjunto de 10 estudiantes en un salón y todos tienen la misma edad. Digamos que todos tienen 21 años de edad. Entonces, si saco el promedio y todos tienen 21 años, el promedio va a ser 21 años. Y la varianza, la distancia entre cada observación y el promedio, es 0. Al elevar al cuadrado eso y sumar esas sumas de diferencias al cuadrado y dividirlas entre el número de diferencias sumadas, que es el concepto de varianza, me va a dar 0. Lo que significa que si los datos están muy cerca del promedio, las varianzas son pequeñas. Pero si hay datos muy alejados de los promedios, las varianzas son muy grandes. Y al ser varianzas grandes, indica que el promedio no es un buen representante de ese conjunto de datos. Esas cosas no las explican cuando hacen ese tipo de informes. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Y aquí estarían, digamos, algunas ideas. Si yo quisiera estimar de una muestra un parámetro, digamos el promedio, que en términos poblacionales el promedio se usa la letra mu, como está indicada ahí. Entonces yo lo puedo hacer a través de X barra, que sería el promedio de los datos que tengo de la muestra, es un estimador de mu. También puedo usar la mediana y también puedo usar el rango entre 2, o sea, el valor mayor menos el valor menor dividido entre 2, eso sería el rango entre 2. También podría ser un estimador del valor mu poblacional, el promedio poblacional. ¿Cuál de estos es mejor? Tengo 3 ahí. ¿Cuál es mejor? Hay que tomar una decisión. Entonces, veo las propiedades de los estimadores y debe ser insesgado. El primer concepto es que cuando yo tenga, digamos, que calcular varias muestras de una población y calcule el promedio de la muestra, el promedio de la muestra, el promedio de la muestra, el promedio de las muestras es igual al promedio poblacional. Eso sería como el valor esperado de los promedios igual a mu. Y lo otro sería que cuando se tiene, digamos, una población muy grande,
para que sea consistente. Si tengo una población, un conjunto de datos muy grande, n, tendiendo a infinito, entonces el promedio de esos datos va a tender al valor exacto de la población. Eso sería que sea consistente. Y que tenga varianza mínima sería en el caso de que si tengo, digamos, un estimador me genera una varianza, otro estimador me genera otra varianza, otro estimador me genera otra varianza. Las varianzas siempre son posible calcularlas entre el estimador y los datos. Digamos, si el estimador es el promedio, hago la diferencia, ¿verdad? El dato observado menos el promedio, lo elevo al cuadrado y voy sumando esas diferencias al cuadrado y al final lo divido entre el número de diferencias cuadradas que se han sumado y esa es la varianza. Si en vez del ser x barra cambio por, digamos, la mediana, entonces hago lo mismo. Cada observación con respecto a la mediana, la diferencia al cuadrado y así. Y eso me va a dar una varianza con respecto a la mediana, no con respecto a la media. Y lo mismo con cualquier otro estimador. Así sería siempre el proceso. Entonces, el que me genere menor varianza, ese sería un mejor estimador. Y aquí pues tenemos el caso pues donde tengo la población, tengo diferentes muestras que son tomadas de la población y pues después saco el promedio de las muestras y eso me genera que el promedio de las muestras también es muy cercano al valor de la población, lo que sería lo que dijimos que fuera insesgado. Bien, vamos a considerar el caso de hacer la distribución muestral de la media. ¿Cuál sería la distribución de los promedios? Vamos a considerar que cada una de estas barritas es un promedio. Aquí los promedios podemos ver que están identificados por años, comenzando en 1990 hasta 2017 aquí, 2017. Entonces, cada una de estas barras representa un promedio. ¿Cuál es la distribución de este promedio? El promedio de toda la, digamos, la dimensión desde 1990 hasta el 2017. Aquí se puede observar que la gráfica tiene una subida, una bajada, una subida. ¿Qué distribución hay detrás de eso? ¿Cuál es su promedio? ¿Cuál es su varianza? Eso es lo que nos interesa, eso es lo que queremos cuando hablamos de distribución muestral de la media. Esos son los elementos que debemos identificar. Entonces, para eso, pues, aplicamos algunos teoremas. El primer teorema que vamos a considerar es si yo tengo una población de tamaño n mayúscula y tomo muestras de tamaño n minúscula sin reposición. Cuando yo hago este muestreo sin reposición, imaginémonos que tenemos en un cajón, tenemos 20 calcetines, están ahí revueltos. Y yo voy sacando uno a la vez y ya no lo vuelvo a introducir. Entonces saco un calcetín y entonces me quedan 19. Saco otro, me quedan 18. El número va cambiando de los que van quedando. Por lo tanto, las probabilidades van aumentando a medida que voy sacando. Digamos que tengo solo dos colores de calcetines, rojos y blancos. Saco, la mitad es rojo y la mitad es blanco. Tengo 10 rojos y 10 blancos. Tengo 20. Saco uno y fue blanco. Me quedan 9 blancos y me quedan 10 rojos. Saco otro y fue blanco. Me quedan 8 blancos y 10 rojos. Y así, al ir sacando, a medida que voy sacando, digamos, blancos, el número de blancos como va disminuyendo, eso significa que cuando yo calcule probabilidades, la probabilidad de sacar un blanco va aumentando. Así se calcularía el promedio y así se calcularía la varianza de la variable promedio de cuando la selección es sin reemplazo. Cuando el muestreo es sin reemplazo. Y cuando es con reemplazo, eso es, yo tengo el cajón y saco uno, veo el color, pero lo vuelvo a meter. Siempre tengo los mismos 20, no cambian. Entonces la probabilidad de sacar un rojo
o de sacar un blanco, no cambia, es la misma, porque siempre está la misma cantidad de rojos y la misma cantidad de blanco. En ese caso que tengo 10 y 10 de cada color, la probabilidad de sacar un rojo es un medio, 10 de 20. Al hacer las simplificaciones me queda un medio. Lo mismo que sacar un blanco, es 10 blancos de 20 en total. Siempre casos favorables entre casos posibles. Y así se calcula la varianza. O sea, lo mismo, ¿verdad? Del promedio sería el promedio de los datos y la varianza. Y el teorema del límite central, lo hemos escrito de esta manera para que se entienda. La fórmula es un poquito más complicada, la van a encontrar en el material escrito. Pero dice, para muestras que son suficientemente grandes, ese es un concepto también que es un poco relativo, pero nosotros lo vamos a limitar a 30. Si el número es mayor de 30, ya es suficientemente grande para nosotros en este curso. Entonces la distribución de las medias muestrales de todas las variables, sin importar qué tipo de variable sea, se comporta como que fueran normales. O sea que si yo empiezo a sacar promedios, no importa qué tipo de variable es, pero yo tengo, digamos, un tamaño de muestra grande, supuestamente mayor que 30, pongamos 100. Estoy sacando muestras de tamaño 100. No sé el tipo de distribución que tiene la variable que estoy observando, pero al sacar muchas de esas muestras de tamaño 100, me dice que los promedios de todos ellos se comportan como si fueran normales. Interesante. Y por otro lado, si yo ya sé que la variable que estoy observando es normal, entonces no me interesa el tamaño de la muestra, siempre los promedios van a ser normales. Interesante este teorema, es un teorema muy famoso y se usa mucho y ahora lo vamos a aplicar cuando estemos estudiando intervalos de confianza para el promedio, como es lo que sigue. Este es como una especie de ilustración donde yo veo que el promedio siempre es donde alcanza el máximo valor la campana. Ese es el promedio o la media aritmética. Y estoy haciendo las separaciones moviéndome de ese promedio un valor de la desviación, o sea, que sería la raíz cuadrada de la varianza, un sigma a la derecha y un sigma a la izquierda del promedio. Eso tengo el más 1 y el menos 1 sigma ahí, y el más 2 y el menos 2 sigma, lo que hace que esa región identificada desde el menos 2 hasta el 2 sigma, esa región me comprenderá el 95% de los datos. Esto, por supuesto, está apoyado en la teoría basada en el teorema central del límite y además con lo que vamos a ver a continuación para determinar los intervalos de confianza. ¿Qué es un intervalo de confianza? Lo vamos a hacer a través de este ejemplo. Este ejemplo dice que si yo quiero estimar las ventas semanales medias de una marca de leche y se selecciona una muestra de 50 semanas, yo tengo semana 1, semana 2, semana 50 y en cada semana saco el promedio de ventas, promedio de ventas, promedio de ventas, algo parecido a esto, ¿verdad? Digamos que estos fueran promedios de ventas semanales, aunque aquí están anuales, pero fuera algo parecido a esto. Entonces, ¿qué hago? Dice que si yo calculo, digamos, el promedio puntual, digamos, el promedio de todo eso, si yo calculo el promedio de todo eso, entonces, ¿qué tengo? Es un valor promedio, digamos, de eso. ¿Qué significa eso? Bueno, probablemente no me sea muy factible porque si yo vi las figuras, unas son más grandes, otras, entonces el promedio podría ser que en algunos casos me dé un valor inflado más de lo que realmente se vende en esa semana. Y si yo estoy queriendo utilizar este dato para, digamos, tomar una decisión de cuánto producir o cuánto trasladar o algo así, probablemente voy a trasladar o producir menos o más de lo deseado. Entonces no debiera tomar una decisión a través de un solo estimador puntual. Entonces aquí es donde se aplica
la estimación por intervalos como un mejor referente, digámosle así, porque no conocemos el valor promedio exacto. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos como está indicado acá. Se van, cada una de estas flechitas que están indicadas acá me dice dónde está el promedio de esos datos. Estas son promedio de una muestra, promedio de, digamos, cómo es que ha oscilado con esos datos el promedio, cómo ha oscilado con estos datos el promedio. Y vemos que en algunos casos hasta se salen, ¿verdad?, del promedio, ¿no? O sea, no contienen al promedio, como este y este de aquí no contiene al promedio. Y esa línea punteada que va en medio sería el promedio de la población, digamos. Entonces yo necesitaría estimar esto. A veces en los libros aparecen en forma vertical así, o en forma así como esta, horizontal, para indicar lo mismo. Entonces yo necesito, en estos casos, determinar un intervalo donde ese intervalo con una cierta confianza yo pueda decir que ahí se encuentra el promedio en ese intervalo. Y eso es lo que, para eso ocupamos la fórmula del intervalo de confianza. Entonces decimos, utilizando la distribución de probabilidad de la normal estándar, tenemos que el 95% del área central bajo la curva está entre menos 1.96 y más 1.96 de desviación. Allá en la gráfica lo teníamos redondeado a 2 y a menos 2. Todavía va a haber un poquito más del 95%, pero nos interesa considerar que está el 95%. En este caso vamos por lo seguro. No sé si hay más del 95%. Probablemente sí, porque voy desde menos 2 hasta 2. Y ahí en esta fórmula estoy hablando de menos 1.96 a 1.96. Ahí está el 95. Si le agrego desde menos 2 a 2, hay un poquito más del 95. No pierdo nada con decir que hay 95%. Estoy más seguro que hay 95%. Entonces, y dice que el 95% de los valores se encuentran entre mu menos 1.96 sigma de ese promedio y mu más 1.96 sigma, que es la desviación estándar de ese promedio. Porque los promedios son como los patrones, digámosle así. Las desviaciones están asociadas a los promedios. Debiera siempre, y de ahora en adelante que sea un requisito, que cada vez que usted va a dar un promedio también dé o su varianza de ese promedio o su desviación de ese promedio. Porque esto me dice qué tan bueno es el promedio. Ya dijimos que varianzas ceros o tendientes a cero, por lo tanto también desviaciones cero o tendientes a cero, van a indicar que los promedios son buenos representantes de los conjuntos de datos. Entonces, la probabilidad me está diciendo de que la variable X barra esté mayor que mu menos 1.96 sigma y menor que mu más 1.96 sigma es 0.95. Ahí, aplicando un poquito de aritmética, yo quiero tener, en vez de tener X barra, tener el mu ahí. Entonces lo que voy a hacer es que voy a restar mu a ambos lados de las dos desigualdades, y al restarlo entonces me va a quedar x menos mu, x barra menos mu en el centro, y después voy a sumar x barra y después voy a multiplicar por menos 1 para cambiar el sentido de la desigualdad, y al final pues me queda una expresión así como esta, que la probabilidad de que x barra menos 1.96 sigma sea menor que mu y x barra más 1.96 sigma sea mayor que mu es 0.95. Eso es pues el intervalo de confianza. Ahora yo ya tengo la seguridad de que cuando calculo x barra y su respectivo varianza o desviación, en este caso la desviación, multiplico la desviación por 1.96 y se lo sumo al promedio, multiplico la desviación por 1.96 y se lo resto al promedio, ese intervalo, el 95% de las veces va a contener al promedio poblacional, a mu. Eso es lo que significa el intervalo de confianza, estando seguro a un 95% de confianza. Claro, hay mayores, digamos, valores como para estar 99% seguro, o menores como para estar 90% seguros.
lo cual cambiaría el 1.96. Si es 90%, entonces va a disminuir. Y si es 99%, no va a ser 1.96, sino que va a ser más grande. Ya vimos porque a medida que me alejo, estoy cubriendo más población, más conjunto de datos. Entonces, eso es. Cuando yo quiero hablar de un intervalo de confianza con sigma conocida, sigma es la desviación estándar, entonces ocupo esto. Ahí está. Yo ya sé qué significa en general. Y aquí lo único que estoy diciendo es que esto lo voy a calcular en las tablas de acuerdo al nivel de confianza que yo desee. Eso es todo. Esa es la única diferencia. El concepto anterior que hemos venido haciendo, ahora generalizado a cualquier valor de tabla. Y como estamos dividiendo, digamos, la región con dos colitas, entonces cada colita va a ser la mitad del alfa. Entonces, por eso es z sub alfa sobre 2, porque el alfa es el nivel, digamos, de error que estoy dispuesto a aceptar. 1 menos alfa es el nivel de confianza. Si alfa es 5%, 1 menos alfa es 95% de confianza. El nivel de confianza del 95% me genera un alfa de 0.05. Pero como lo voy a dividir en los dos extremos, cada extremo es 0.025. Entonces, así es como se hace el cálculo. Estas formulitas están en el material escrito y hay también ejercicios para que nosotros podamos aplicarlas. Esto es solo como para tener fresco el concepto y que sabemos de lo que estamos hablando. Bueno, nada más, agradecerles su atención y compartirles el siguiente pensamiento. Este es un proverbio chino donde dice que el viaje es la recompensa, lo que significa que debiéramos estar siempre con una actitud positiva para que valga la pena hacer lo que hacemos. Muchas gracias.